Muy buenas tardes a todos y a todos. En nombre de la revista Retransformación y de Morena Sinaloa, queremos darle la más cordial de las bienvenidas a la presentación de la revista y la ponencia por parte de Juan Carlos Monedero, Piso Parejo. Sean todos y todas bienvenidas y bienvenidos. Muy bien, para dar inicio me quiero permitir presentarles a las personalidades que nos acompañan el día de hoy. Agradecemos la presencia de nuestros representantes populares esta tarde, de diputadas, diputados, regidores, regidoras que nos acompañan. Les agradecemos su presencia y les invito a que les podamos dar un fuerte aplauso a cada uno de ellos. De igual manera, quiero presentarles y agradecer la presencia de los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal de Morena Sinaloa. Nos acompaña el día de hoy el secretario general, el profesor Manuel de Jesús Guerrero Verdugo. Bienvenido. El secretario de organización, Ángel Ulises Piña García. Nuestra secretaria de comunicación, Claudia Vega Marrujo. Y el secretario de Formación Política, Carlos Alfonso Rea Camacho. Y también, ayúdenme a recibir y quiero presentarles a quienes nos acompañan en el presidium. Bienvenida Cristina Cruz, directora de logística de la revista Retransformación. Nuestro orador esta tarde, el director del editorial de la revista Retransformación, Juan Carlos Monedero. Nos acompaña también el diputado Feliciano Castro Melendres, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Sinaloa. Y también a la anfitriona esta tarde, la presidenta de Morena Sinaloa, Merari Villegas Sánchez. Para dar inicio quiero compartirles un poco de la semblanza de nuestros oradores de esta tarde y que podamos conocer un poco más acerca de la trayectoria de estas personalidades. Voy a iniciar presentando a Cristina Cruz. Ella desde el 2003 se incorporó al proyecto de transformación del licenciado Andrés Manuel López Obrador, participando en la lucha contra el desafuero. Es fundadora de Morena en la alcaldía Miguel Hidalgo desde el 2011. Y ha participado activamente en las campañas electorales para la presidencia del 2006, 2012 y 2018, así como para la gubernatura del Estado de México en 2017. Fue precandidata para la jefatura de gobierno en la Ciudad de México en el 2018 y en el 2019 fungió como delegada de programas para el desarrollo de la Ciudad de México. Ha sido secretaria de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Ciudad de México. Como fundadora del Partido Morena, se integró en el 2021 al Comité Ejecutivo Nacional como delegada en funciones de la Secretaría de Fortalecimiento de Ideales y Valores Morales, Espirituales y Cívicos. Es consejera nacional y estatal de Morena desde el 2012 hasta el día de hoy por el Distrito 10 Federal. Bienvenida, Cristina. Y, quiero también compartirles un poco acerca de nuestro invitado también, Juan Carlos Monedero. Él realizó estudios de economía, ciencias políticas y sociología. Es doctor en ciencias políticas y profesor titular en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Hizo sus estudios de posgrado en la Universidad de Heidelberg y ha sido ponente central en la conmemoración del Día Internacional de la Democracia en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York y en la 28ª sesión regular del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. Entre otros libros, ha publicado La Transición contada a nuestros padres, El Gobierno de las Palabras, Nuevos Disfraces del Leviatán, Curso Urgente de Política para Gente Decente, publicado en 5 países, y La Izquierda que asaltó el algoritmo. Es Premio Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales de Claxo en 2008. Es cofundador de Podemos y presenta el programa En la Frontera en Público.tv.
Ha sido asesor de diferentes gobiernos latinoamericanos y actualmente funge como director editorial de la revista Red Transformación. Así que me permitiré darle entonces el uso de la voz a Juan Carlos Monedero esta tarde. Bienvenido, Juan Carlos, una vez más. Buenas tardes, muchísimas gracias. Para mí es un placer poder estar compartiendo un momento histórico de México y que, como parte de ese movimiento internacionalista comprometido con la suerte de los pueblos allá donde el dolor nos alcanza, para mí es un placer, Benelli, diputado, Cristina y todos ustedes, estar aquí hoy. Hay una novela que a mí me apasiona, que se llama... una novela biográfica que se llama La montaña es algo más que una inmensa estepa verde, donde narra la historia de un guerrillero en la lucha contra la dictadura de Somoza, en Nicaragua. Hay una escena especialmente singular. Están en la selva, en una misión rutinaria, y de repente aparece la Guardia Nacional somocista, que era conocida por su brutalidad, por sus torturas, por sus ensañamientos. Está cayendo la noche y ellos se tienen que esconder, pero ha habido un soplo, alguien les ha dicho que hay por ahí guerrilleros, están buscándoles, están escondidos en el suelo, ya ha caído la noche, espalda con espalda, un compañero con otro, y la Guardia Nacional pisa a su lado, a uno le pisa una mano, calla, porque si se delatan, están muertos. El caso es que al final la Guardia Nacional se va y ellos, cuando se les pasa el susto, regresan al campamento. 2 días después, uno de ellos va a hacer una tarea rutinaria y el otro compañero le coloca la mochila, le coloca el traje y le da un abrazo y dile: cuídate mucho, que aunque la tarea sea rutinaria, siempre hay peligros. El caso es que cuando tiene que volver, el hombre no vuelve, y no vuelve, y no vuelve. Lo que dicen los protocolos de los guerrilleros es que cuando estás peleando y alguien no vuelve es porque ha sido capturado. Pero él se quería negar, su hermano, con el que había estado peleando espalda con espalda, no podía haber caído. Pero si hubiera caído también se hubieran enterado, porque esas circunstancias se conocían muy pronto, porque por las torturas y también por la soberbia de la Guardia somocista lo contaban corriendo. El caso es que se empiezan a dar cuenta de que no, de que el camarada no había caído, sino que el camarada había abandonado la lucha. El elemento de dolor que expresaba esta persona que apenas 48 horas antes habían estado jugándose la vida y su supervivencia dependía del que estaba detrás de él, con el fusil cubriéndole la espalda, y de repente ahora había abandonado la pelea. Siempre me impresionó esta escena, este capítulo de esta novela, porque cuando yo miro hacia atrás a mi tarea de militante, incluso a mi tarea intelectual, siempre ha estado movida por algo parecido a la solidaridad. Por eso que nos enseña la generosidad de la gente corriente. No es verdad esa intelectualidad que está en su castillo, que está en su torre de marfil, si no entiende que realmente la gente ordinaria hay posibilidades extraordinarias. Y hay algo que yo he aprendido en la vida, no en los libros, y es que cuando dejamos de confiar en la gente, ya nos han derrotado los malos. Cuando dejamos de confiar en el pueblo y pensamos que son egoístas, que no merecen la pena, que no pelean lo suficiente, que les compran, cuando de repente perdemos la confianza en el pueblo, nos hemos pasado al bando del enemigo. Eso no significa que no siempre sea cierto que los pueblos no aciertan a su vez cuando toman decisiones, pero nosotros, los que apostamos por las mayorías, o confiamos en la gente, o es mejor que nos retiremos a nuestras casas. Creo que hemos aprendido, y por eso les contaba este ejemplo, de la solidaridad. Hemos aprendido de la entrega. Hemos aprendido de la gente que desarrolla una vida teniendo poco, y como me pasó una vez en una calle de Caracas, me pidió una niña a través de una ventanilla dinero con un cucurucho y me dijo: no tengo nada de dinero, perdona. Y la niña me vació en la mano su cucurucho con dinero, dándome una lección de esas de vida. Hay una pregunta que ustedes se la habrán hecho alguna vez, cuando se miran a un espejo y se preguntan cuándo les nació la conciencia,
Una pregunta que se hizo la Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú. ¿Dónde nos nació la conciencia? Yo cuento siempre una historia que me parece que es muy clarificadora. Una historia de Espartaco. ¿Saben ustedes que Espartaco era el esclavo que lideró el primer levantamiento de los más bajos de la sociedad romana, los esclavos, contra el ejército más poderoso del mundo, que era en ese momento el ejército romano? Espartaco se levanta porque se ponen de moda las peleas de gladiadores y, como ustedes pueden imaginar, a nadie le importaba que murieran muchos gladiadores, y como morían muchos gladiadores, había que ir a buscarlos allá donde estuvieran. Y se fueron a las minas donde estaba Espartaco, le miraron la dentadura, le miraron el tórax, este es fuerte, a morir a la arena. El problema es que también llegó a la arena alguien que no tenía que haber llegado nunca. Llegó Craxio, un galo, que era un esclavo que se había levantado, y como ustedes bien saben, a los esclavos que se levantaban los crucificaban. Pero como se estaban levantando demasiados esclavos, en el fin de la República Romana, resulta que los mandan a galeras, diciendo la ley que nunca tenían que salir de galeras. Pero, como quien hace la ley hace la trampa, decidieron sacarlos de galeras para que, en vez de morir remando, murieran peleando para dar espectáculo. El caso es que este Craxio se da cuenta de que Espartaco tiene madera de héroe. Y un buen día, después de almorzar, se acerca a Espartaco y le dice: oye, yo una vez fui libre. Y Espartaco no entiende ni la palabra. Y le repite: fui libre. ¿Libre qué quieres decir? Que le quitamos el látigo a los soldados, pero ¿os matarían? No, los derrotamos nosotros. Pero vendrían más soldados, los derrotamos. Pero vendrían legiones, las derrotamos. Pero vendrían los soldados de Roma, los derrotamos. Y preso de la excitación, le dice a Espartaco: ¿y entonces qué hicisteis? Y le contesta Craxio: entonces vivimos en comuna, libres, durante 3 meses, donde en comuna todo era de todos. Fíjense que ese acto hace que le naciera la conciencia a Espartaco. Y fíjense un recorrido que les invito a que lo piensen en el propio caso de ustedes mismos. Espartaco tenía dolor del látigo, tenía el dolor de vivir en la esclavitud de la escuela de gladiadores, pero de repente, a partir de lo que le cuenta esta persona, le empiezan a hacer la conciencia. Y el dolor se convierte en saber, en conocimiento. Y de repente Espartaco sabe que le duele el látigo porque podía no haber látigo, porque le contó su amigo esclavo que podía no haber látigo. Y el dolor se convierte en saber. Y el saber empieza a darle vueltas en la cabeza a Espartaco, y vueltas, y no rehuye las preguntas que le hace su cabeza. Y de repente, fíjense, da el tercer paso: doler, saber, querer. Y Espartaco quiere acabar con el látigo. Y empieza a darle vueltas y no sabe cómo. Y sabe que no puede levantarse, que si se levantase él solo lo matarían. Y se da cuenta de que necesita dar el paso político. Y después de almorzar, fíjense ustedes, reúne a los esclavos cuando están dormitando los soldados, y le dice a los esclavos: mirad a vuestro alrededor y decidme una sola cosa que no hayáis construido vosotros. Y los esclavos miran a su alrededor y dicen: todo lo hemos construido nosotros. Y le dice Espartaco: mirad otra vez a vuestro alrededor y decidme una sola cosa que sea vuestra. Y Espartaco mira a su alrededor y los esclavos miran a su alrededor y dicen: nada es nuestro. Y entonces el autor de Espartaco, Howard Fast, toma una frase del manifiesto, y entonces Espartaco le dice a los esclavos: pues si todo lo hemos hecho nosotros y nada es nuestro, en la rebelión no tenemos nada más que perder que nuestras cadenas. Y entonces le inyecta la conciencia a los demás esclavos. Y entonces se termina el viaje. Doler, saber, querer, con el apoyo de los esclavos poder, y al final, como pueden, hacen. Y se levantan y tumban al ejército más poderoso del planeta. Fíjense que en ese viaje de transformación, si el dolor no se nos convierte en conocimiento, no hay nada que hacer. Y se lo digo con absoluta rotundidad, porque muchos de ustedes son militantes de Morena, son militantes de la transformación, y aunque no militen en Morena, son personas que se dan cuenta de que este país tenía que cambiar. Si no nos duelen las cosas, nunca vamos a querer cambiarlas. La aspirina está para bajarte el dolor y la fiebre, pero el dolor y la fiebre son señales que nos lanza el cuerpo para recordarnos que está enfermo. El dolor social es un mensaje que nos lanza la sociedad para recordarnos lo que nos ocurre. Y por tanto, fíjense ustedes, una buena parte de este desarrollo intelectual, una buena parte de nuestra manera de estar en el lado correcto de la historia,
una de las explicaciones de por qué ustedes están haciendo un proyecto que asombra al mundo, y si ustedes quieren ser parte de ese proyecto, les tiene que doler su país. Y lo ha dicho Andrés Manuel, lo primero, los pobres. Y no es un discurso retórico, no es una palabra vacía, es que cuando ustedes defiendan en primer lugar a los pobres, se van a dotar de tanta fuerza que no va a haber nadie que les frene. Apostar por los pobres es apostar por rellenarnos de fuerza y de consciencia para pelear contra cualquier gigante. Por tanto, la primera tarea, y fíjense que por eso me ha dado tanta alegría saber que el presidente en su día le pasó al Instituto Nacional de Formación Política el grueso de los recursos de Morena y le dijo al Fisgón, a mi amigo Fisgón, le dijo: hay que formar a este pueblo para que todo lo que construyamos no lo puedan deshacer. Y formar al pueblo es darle herramientas para que ordene la realidad y para que le duela la realidad. Y les repito, cuando dejen de dolernos las cosas, es como cuando deja de estremecernos el llanto de un niño. Somos animales sociales. Eso significa que tenemos un elemento individual, que somos egoístas, que nos duele a nosotros, que nos angustia a nosotros, que tenemos sed, hambre, miedo nosotros, pero que somos animales de lenguaje. No seríamos lo que somos si no hubiéramos sido socializados, si hubiéramos aprendido el lenguaje. Somos animales sociales que nos interesan los demás y que no queremos vivir aislados de los demás, no queremos vivir en una isla y tampoco queremos vivir en castillos rodeados de guaruras, viendo a nuestro alrededor la miseria y el hambre. Como animales sociales peleamos por cambiar nuestra sociedad. Y fíjense ustedes, hay algo muy importante que explica la existencia de Morena. Igual que explica la existencia de mi partido, el partido que yo fundé, al mismo tiempo que se estaba fundando Morena, estábamos fundando en España Podemos, un partido que también está en el gobierno en España. ¿Saben cuál es la idea central? Que venimos de una derrota. Venimos de una derrota. En los años 70 la izquierda fue derrotada. La izquierda se acostumbró, la izquierda perdió de perspectiva la transformación del mundo. Una vez me invitaron a Venezuela, cuando estaban intentando construir con el presidente Chávez el socialismo del siglo XXI, porque él sabía que el socialismo antiguo, el de la Unión Soviética, no valía. Y él era consciente de que los partidos comunistas estaban mirando con el retrovisor en vez de mirar con las luces largas. Y recuerdo que me invitaron a la televisión y me preguntaron: bueno, ¿y usted por qué cree que es importante el socialismo del siglo XXI? Y les dije: miren, porque creo que el comunismo ha caído en la Unión Soviética, el comunismo ya no nos ayuda, y profundíceme un poquito más. Y le dije: le voy a poner un ejemplo. Y le puse el ejemplo de un tipo que se quería afiliar al Partido Comunista y entonces le están haciendo la ficha y le pregunta al comisario: a ver, si usted tuviera 2 carros, ¿qué haría? Pues uno para mí y otro para el partido. Muy bien, camarada. A ver, y si tuvieras 2 fincas, ¿qué harías? Una para mí y otra para el partido. Camarada, esto está casi hecho. Muy bien, eres un buen militante comunista. A ver, y si tuvieras 2 aviones, ¿qué harías? Pues uno para mí y otro para el partido. Camarada, vas en la dirección correcta. Y una última pregunta: si tuvieras 2 gallinas, ¿qué harías? Y el tipo empieza a pensar, duda, y dice, pero oye, ¿no dudas con 2 aviones, 2 carros, 2 fincas y dudas de 2 malditas gallinas? Y el tipo contesta: es que las gallinas sí las tengo. Claro. El problema es que es muy fácil que seamos muy radicales, que seamos muy de izquierdas, que seamos... Que el Señor tenga en su gloria. En el año 79 gana Margaret Thatcher las elecciones, una mujer dura, una mujer implacable, una mujer que dijo, cuando le preguntaron cuál era su mejor obra, dijo: mi mejor obra no son las Malvinas, mi mejor obra no es haberle roto la columna vertebral a los sindicatos británicos, mi mejor obra no es haber fragmentado a los trabajadores, mi mejor obra, dijo, es Tony Blair. Es decir, su mejor obra era haber hecho de derechas al líder de la izquierda, a Tony Blair. En el 79, les digo, Margaret Thatcher en el 80, Helmut Kohl en el 81, Ronald Reagan, y en el 82 en España, Felipe González, y aquí en México, Miguel de la Madrid. Y el giro del PRI, que se convierte en un partido neoliberal. Un partido de Estado, un partido que es verdad que siempre tuvo enormes déficits,
Democrático es un partido que torturó, que desapareció gente, pero que tenía una idea de Estado. Que resulta que, fíjense ustedes, a partir del 82 es ese enorme giro donde el PRI se hace neoliberal. Y ustedes como pueblo son de los primeros pueblos del mundo que responden al neoliberalismo. En el año 88 montan una candidatura que la preside Cuauhtémoc Cárdenas y ahí ya está Andrés Manuel López Obrador. Y qué casualidad se cae el sistema. Qué casualidad se cae el sistema. ¿Por qué les digo que es muy importante entender la lucha contra el modelo neoliberal? Porque la 4T, si algo significa, es precisamente una lucha contra ese elemento neoliberal que se empieza a articular desde el aparato del Estado, con el autoritarismo del Estado, con ese autoritarismo del PRI, se empieza a articular, te digo, desde el año 82, hace casi ya medio siglo. Miren, les pido por favor que reflexionen que todas las nuevas fuerzas políticas donde nos encontramos en la izquierda, Gustavo Petro en Colombia, Correa en Ecuador, en Argentina, los Kirchner, en Paraguay, Lugo, el Partido del Trabajo en Brasil, Podemos en España, fíjense ustedes, somos todos partidos nuevos. Somos partidos que entendemos que necesitábamos nuevas herramientas, que no nos servían las herramientas antiguas. Y por eso fíjense ustedes que necesitamos entender, es importantísimo que ustedes entiendan que la lucha de Morena, igual que la lucha del resto de las fuerzas políticas de la izquierda que están gobernando en América Latina y por ejemplo también en España, estamos peleando contra una nueva forma del sistema capitalista que se llama el neoliberalismo. ¿Por qué les digo esto? Porque en el modelo neoliberal el capitalismo se ha reinventado. Y con las armas melladas con las que peleábamos contra ellos antes del modelo neoliberal nos estaremos equivocando. Seremos como el último samurái con una katana frente a los cañones. Tenemos que entender que si el capitalismo cambia, nosotros también tenemos que cambiar nuestras maneras de luchar contra ese sistema capitalista. Tenemos la obligación de reinventarnos. Fíjense que el modelo neoliberal plantea 4 grandes cosas que son contra las que ustedes están luchando y que les afectan a su vida. Les afecta a su vida cotidiana, a sus esperanzas. Les afecta, si me apuran, hasta sus relaciones de pareja. Porque el modelo neoliberal se nos ha metido hasta en la cama. El primer elemento del modelo neoliberal, cuando llaman a los economistas de Chicago, cuando dan el golpe en el 73, fíjense que sinvergüenzas. Llaman a los economistas chilenos que estaban en Chicago con Milton Friedman y con Hayek, ¿y a quién le dan el premio llamado Nobel de Economía, que es un premio falso? Es el premio del Banco de Suecia, pero lo llaman premio Nobel para darle más prestigio. Se lo dan a Hayek. Fíjense que cada vez que ha habido un economista sinvergüenza, yo me pregunto cómo es posible que la crisis de 2008, las facultades de economía no nos hayan advertido de que venía una crisis brutal. ¿Dónde estaban esos economistas? ¿Cómo estaban pensando esos economistas? Economistas que han demostrado su inutilidad, salvo los que están presentes en la sala. Fíjese que tendríamos que haber cambiado los currículum, tenemos que haber cambiado los planes de estudio de nuestras carreras de economía, pero no lo hicimos, al revés. Cada vez que venía un economista a decir una barbaridad, abran las fronteras, que va a aumentar la inversión, bajen los salarios a los trabajadores, que aumentarán empleo, bajen los impuestos a los ricos, que aumentarán las recaudaciones. Todo mentiras, pero todas sancionadas por un intelectual que decía que era lo correcto. Y luego quieren que no confiemos en el pueblo, pero confiemos en esa gente que va con traje y con corbata y que se reúne todos los años en el foro de Davos, en Suiza. Fíjense ustedes que la apertura de fronteras construyó lo que llamamos la globalización neoliberal. Ustedes lo conocen. Estuve hace unos días en Ciudad Juárez y se me partió el alma. En Europa, en mi continente, el referente ideológico por excelencia entre la derecha y la izquierda era el muro de Berlín. El muro de Berlín era el que supuestamente dividía el mundo libre del mundo autoritario. Y resulta que el muro de Berlín era lo que nos obligaba a estar con el mundo occidental en contra de la Unión Soviética. Y resulta que ahora, ¿cuántos muros hay en el mundo? Porque fui a Ciudad Juárez y me encontré un muro infame, que encima decía a Trump que le tenían que pagar los mexicanos. Un muro que permitía que pasaran los bienes, las mercancías, el dinero, pero no deja pasar a las personas. La globalización, fíjense ustedes, nos convenció de que permitiéramos que vinieran mercancías de otros países, que construyéramos
Teníamos maquilas, como ahí en la frontera, en Ciudad Juárez, maquilas para ensamblar los bienes sin ningún tipo de valor añadido. Era la condena a desindustrializar nuestros países, incluso muchas veces, incluso a cargarnos nuestro campo, porque importábamos bienes subvencionados del norte. Esta globalización neoliberal siempre viene acompañada, fíjense ustedes, también de ejército. No en vano la frontera estaba llena de tropas norteamericanas, impidiendo que nadie pasara. Ese imperialismo de la economía es el mismo imperialismo que nos lleva a guerras. Detrás de la invasión de Irak, recuerdan ustedes, había armas de destrucción masiva. Era mentira, le querían robar el petróleo. Igual que ahora, si miran ustedes cualquier documento de los Estados Unidos militar, cualquier documento, señalan que la guerra con China es inevitable. Y por eso necesitaban separar a Europa de China. Y por eso, para separar a Europa de China, tenían que separar a Europa de Rusia. Y por eso es la guerra de Ucrania. Una guerra que va a terminar contaminando a todos los lugares y que solamente responde a los intereses de los Estados Unidos. Una globalización, por favor, tomen nota de esto, una globalización también jurídica. Andrés Manuel López Obrador ha ganado el gobierno, pero no ha ganado el poder. El poder está en otro lado. El poder está en los que tienen el dinero, en los bancos, los medios de comunicación, las cúpulas de las iglesias, las universidades, la diplomacia y, por favor, no lo olviden, el entramado jurídico internacional, donde no nos dejan movernos, donde de repente te hacen contratos que después, si hay algún tipo de controversia, no nos van a solventar los jueces. En México nos van a solventar sistemas jurídicos supranacionales que solamente responden a los intereses de los poderosos. Fíjense que aquí en México han desregulado la economía para que las grandes empresas, los grandes capitales puedan hacer lo que les dé la gana. Le decía el otro día a los periodistas, sin embargo, ¿cómo no va aquí a hacer barbaridades Iberdrola o Endesa si en España han vaciado pantanos para producir energía barata porque la estaban cobrando al precio de la energía que produce el gas? Y han vaciado pantanos enteros y han dejado sin agua a gente en España. No solamente sin agua a campesinos, sino sin agua para beber a pueblos. Si eso hacen los capitalistas con una matriz española, ¿qué no van a hacer en otros países donde no tienen la más mínima sensibilidad? Y resulta que hay todo un entramado internacional con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, que tienen a los países atados de brazos, de manos, de pies. Hay otro elemento muy importante. Y les pido que lo piensen, porque la 4T no es solamente un proyecto político, también es un proyecto moral y tiene que ser un proyecto de alegría. ¿Por qué les digo esto? Porque en todos nuestros países prácticamente todo se ha convertido en una mercancía. ¿Qué no es una mercancía hoy en día? Es una mercancía vestirnos, beber, comer, alimentarnos, la luz, el gas, transporte. Se ha convertido el deporte es una mercancía. El sexo es una mercancía, hasta la amistad es una mercancía. Es más fácil imaginar, dice un filósofo, el fin del mundo que el fin del capitalismo. Es más fácil imaginar que viene un meteorito y lo manda todo al carajo que imaginar cómo podemos articular un mundo donde no todo sea oferta y demanda, comprar y vender. Tanto tienes, tanto vales. Fíjese que, como todo se ha convertido en una mercancía, en Europa, en España, ahora mismo tenemos al 30% de los jóvenes con enfermedades mentales. En los países ricos, la gente tiene enfermedades mentales. Estamos recurriendo a drogas, ansiolíticos, antidepresivos, alcohol, tabaco, para intentar luchar contra la depresión de un sistema que mata y roba la vida. No es solamente el río Bravo, que lo vi convertido en un vertedero, sin agua, lleno de basura. Es que están convirtiendo nuestra propia vida también en un desafío donde nos están queriendo robar la alegría. Por eso no saben ustedes lo que me satisface cuando el presidente López Obrador en la mañanera se ríe de esa gente que quiere sumirnos en la tristeza para paralizarnos, para estar depresivos. Voy a ir terminando. México se ha incorporado al siglo XXI en 2018. México se ha incorporado al siglo XXI tarde, porque fíjense ustedes,
En México, lo sabemos hoy, ya lo sabíamos. Hoy ya lo único que tenemos es una sentencia que lo demuestra. García Luna, la mano derecha del presidente Felipe Calderón. Una persona que también había tenido enormes responsabilidades con Fox. El responsable de la Guardia Nacional. El responsable de la salvaguarda contra los delitos en México. El responsable de la inteligencia militar de este país. El responsable del servicio penitenciario. El responsable de las políticas de seguridad. Trabajaba para los narcos. Había que acabar con todo eso para que México se incorporara al siglo XXI. Durante mucho tiempo, los que trabajamos en América Latina, teníamos dos piedras en el zapato que eran dos lanzas, dos espadas en el zapato. Una era Colombia y la otra era México. Porque eran dos países donde el Estado estaba tomado por los narcotraficantes y por los paramilitares. Y era imposible pelear. Yo venía aquí o venía a Colombia y yo decía, bendito pueblo, ¿de dónde saca la fuerza? ¿De dónde saca la fuerza este pueblo para que le roben en el 88 y siga peleando? Para montar y apoyar el zapatismo y que caiga y que siga peleando. Para montar el Yo Soy 132, se caiga y sigan peleando. Para que le roben las elecciones y siga peleando. Para que venga Felipe Calderón a robar las elecciones y sigan peleando. Para que venga el desafuero y sigan peleando. Para que venga Peña Nieto a comprar el voto, le roben otra vez las elecciones y sigan ustedes peleando. Y decía, bendito pueblo, ¿de dónde sacará la fuerza? Seguramente está Zapata desde algún lugar y villa lanzándoles a ustedes con las Adelitas energía, porque si no, no se entiende. Resulta que al final ustedes en 2018 no les pueden robar las elecciones. Y fíjense que ha habido movimientos en América Latina brutales. Cuando ganó Lula y no pudieron evitarlo, le robaron las elecciones porque no podía gobernar la izquierda en Brasil y la izquierda en México. Y cuando ganaron ustedes aquí y no pudieron evitarlo, metieron en la cárcel a Lula sin pruebas, porque no podían estar gobernando Brasil y México al mismo tiempo. Pues Estados Unidos, toma nota, la izquierda está gobernando otra vez en el continente latinoamericano. Les decía que México se ha incorporado tarde al siglo XXI, pero se ha incorporado con tanta fuerza que les está mirando todo el continente y les estamos también mirando desde Europa. Su victoria es una suerte de efecto dominó. Recuerden ustedes, en los años anteriores, cuando ganaban, no sé, Syriza, en un país chiquito como Grecia, cómo nos alegramos toda la gente de izquierda. Cuando ganó Podemos, cuando gana, yo que sé, Lula, cuando ganaba Correa. Pero es que resulta que ahora ha ganado México. Y no solamente eso, sino que el presidente López Obrador ha dado un giro. Que yo estaba convencido, y no saben ustedes lo que yo he defendido que iba a tener lugar ese giro. Porque el presidente López Obrador decía mucho, preocupado por todo el atraso en el que todos los años del PRI y luego los desastres siniestros, sangrientos y criminales y asesinos del PAN había subido a este país. Y el presidente López Obrador decía, la mejor política exterior es la política interior. Y yo sabía que eso no era correcto. Que no podía separar la política interior y la política exterior. Y de repente un buen día, recuerden, hace relativamente poco, el presidente López Obrador hace una intervención sobre Bolívar y recupera a Bolívar, que es el libertador. Y no saben ustedes cómo la gente lloró de alegría en América Latina porque ese discurso sobre Bolívar era que México había regresado al continente latinoamericano. Y después invitaron ustedes a Díaz-Canel al Día del Grito. Y después el presidente señaló a la OEA, a la Organización de Estados Americanos, eso que decía el Che Guevara, que era el Ministerio de Colonias norteamericano. Le invitaron a que se fuera de la OEA. Y entonces recuperamos otra vez la CELAC y otra vez la UNASUR. Ese giro, que en el número 6 de la revista La Red Transformación lo dedicamos a esa nueva mirada del presidente López Obrador, en un número muy hermoso, ha generado, fíjense ustedes, una oleada de admiración en América Latina que les invita a ustedes a que dejen el malinchismo. No miren ustedes fuera, mirando ningún país en el cual reflejarse. Hoy es al revés. Hoy una buena parte de América Latina les está mirando a ustedes, porque están ustedes a la vanguardia de las transformaciones de este continente. Miren si tienen ustedes responsabilidad.
antes de la pandemia. ¿Saben para qué? Para ayudarnos. Porque los rebeldes nos encontramos en el camino, en la reflexión. Montamos una red donde había gente de Morena, había gente de Podemos, había gente del PT, había gente del PSOE, había gente del justicialismo argentino. Y montamos una red diciendo, necesitamos compartir una mirada. Y les invito también a que entiendan, fíjense ustedes, las 4 grandes ideas que compartimos y que están desperdigadas en los números de la revista. Lo primero, una voluntad de poder. Morena, el Movimiento de Regeneración Democrática, nace queriendo disputar las instituciones. No queremos estar en las calles protestando, queremos gobernar, queremos hacer leyes. Durante mucho tiempo, amigas y amigos, durante demasiado tiempo, ha habido una parte de la izquierda que no quería gobernar, que quería vivir en la pureza inmaculada de las ideas, no meter los pies en el barro, porque eso te hace quebrar tu pureza ideológica. Pero si queremos transformar las cosas, si queremos decirle a Monsanto, no vas a traer transgénicos de Estados Unidos, necesitamos poder escribir las leyes. Y para eso tenemos que tener los gobiernos, tenemos que tener los municipios, tenemos que tener las gobernaciones y tenemos que tener el gobierno de nuestros países para que realmente desde ahí podamos hacer políticas para la mayoría. Por tanto, voluntad de poder. En segundo lugar, un nuevo internacionalismo. Nada de lo que pasa en nuestros países nos es ajeno. Estamos atentos a lo que pasa en Perú. Queremos saber que el pueblo peruano no tiene otra vez que sufrir una represión de los fujimoristas y que su presidente que votaron está en la cárcel porque, bombardeados por la información que nos dan los medios de comunicación tradicionales, parece que al revés, que la presidenta legítima es Dina Boluarte, que está usurpando el puesto. Necesitamos conocer a compañeras y compañeros que ahora mismo están en la calle en Perú y que nos cuenten lo que está ocurriendo. Por eso la red es importante. Cuando nos dan golpes de Estado, cuando siembran mentiras, cuando ocurre algo, de repente nos sincronizamos para que esto pueda tener lugar. En segundo lugar, les decía, nos juntamos gente que ponemos las luces largas. No miramos, nos consideramos de izquierda, pero creemos que la izquierda es mucho más amplia de lo que era la izquierda en el siglo XX. No entendemos la izquierda sin el feminismo, no entendemos la izquierda sin el ecologismo, no entendemos la izquierda sin los pueblos originarios, sin los negros, los indígenas. No entendemos la izquierda sin la defensa de las nuevas sensibilidades sexuales. Por tanto, fíjense ustedes, no miramos al pasado, aunque recibimos la memoria de nuestros mayores. Déjenme, estoy hablando demasiado, ¿no? Yo cuando quieran me callo. Déjenme contarles una cosa hermosa. ¿Saben ustedes que en 1871 fue la Comuna de París? La Comuna de París fue muy relevante porque fue la primera vez que hubo un gobierno popular. Y la Comuna de París fue masacrada. Ejecutaron a 30.000 comuneros y comuneras. Ahí había muchísimas mujeres peleando. Y resulta que perdieron porque se juntó, fíjense ustedes, Bismarck, el alemán, soltó a los presos de la guerra que tenía con Francia porque dijo, prefiero pelear otra vez contra el ejército francés a que los izquierdistas franceses me contaminen a mi gente en Alemania. Y soltó a los soldados y por eso después los derrotaron a los comuneros. Y bajaban de Montmartre, de una colina donde estaban los cañones, que donde empezó toda la contienda, bajaban atados los comuneros y las comuneras. Y de pronto aparece un general a caballo y le dice al sargento, desátame a los que tengan el pelo gris. Y el sargento no entiende, ¿por qué me plantea usted eso? Que me desates a los del pelo gris. El sargento obedece, los desata y el general los empuja con otros soldados contra una pared y allí mismo los fusila. Y de repente dice el sargento, ¿por qué ha hecho usted eso? Y el general le dice, no sabes nada. Estamos en 1871. La última revolución fue en 1848, hace 23 años. Y la reprimimos a sangre y fuego para que no tuvieran el coraje de volverse a levantar. Les reprimimos. Y estos cabrones que tienen el pelo gris ya eran mayores de edad en 1848 y se han vuelto a levantar y por tanto no tenían miedo. Hay que fusilarlos. ¿Y saben por qué me gusta recordar eso? Porque yo veo en mi país y veo aquí la 4T y quiero darle las gracias a la gente del pelo gris, que son los que han peleado para lograr los cambios en nuestros países, tanto más que los jóvenes y que otros sectores sociales.
Les decía que terminaba. Los politólogos creemos que hay crisis. La palabra crisis viene de la medicina. El momento crítico es cuando un cuerpo enfermo o se sana o muere. Y decía Gramsci, un pensador heterodoxo de los que nos gustan, que los momentos de crisis son momentos donde lo viejo no termina de marcharse y lo nuevo no termina de llegar. Y él decía, fíjese usted qué inteligencia, decía que en esos momentos de crisis, donde lo viejo no termina de marcharse y lo nuevo no termina de llegar, los viejos partidos no terminan de marcharse, el viejo Estado no termina de marcharse, el viejo imperio no termina de marcharse, y lo nuevo no termina de llegar, el partido movimiento construido, el nuevo internacionalismo latinoamericano, el fin de la multipolaridad. Y decía Gramsci, mientras que lo viejo no termina de marcharse y lo nuevo no termina de llegar, en ese momento surgen los monstruos. Surgen los monstruos. Ahora mismo, fíjense ustedes, tenemos un problema que ustedes sufren y que forma parte de la pelea de la 4T. Y es que los tres grandes elementos que nos tenían para intermediar entre el pueblo y el Estado se han roto. Uno es, fíjense ustedes, la judicatura, la Contraloría. Los jueces están dando golpes de Estado blando. En muchos lugares los jueces están construyendo el partido político de la derecha que está fracasada en las urnas y meten en la cárcel a Lula. Yo he tenido 20 juicios y yo no he tenido nunca ningún cargo en Podemos, pero creen que soy peligroso. El desafuero intentó sacar de juego al presidente López Obrador, jueces tramposos intentando quitarle del juego porque sabían que iba a ganar las elecciones. Tenemos un problema con los jueces, pero cuidado, no solo con los jueces, también con las contralorías, también con los institutos nacionales electorales, con esas instituciones que están en el Estado y que dicen que nadie les tiene que controlar, que creen que pueden tomar decisiones al margen de la soberanía popular. El otro gran problema lo tenemos en los partidos políticos. Tenemos que reinventarlos y estamos corriendo al tiempo que nos atamos los cordones. Morena es un partido en movimiento, pero todavía no terminamos de saber qué es realmente un partido en movimiento. Y el tercer elemento de crisis son los medios de comunicación. Bueno, pues tienen ustedes tres tareas. Con las judicaturas, contra las contralorías, contra los institutos nacionales electorales, hay que obligarles a que se sometan a la soberanía popular que reside en los parlamentos. Hay que decirle a línea aquí, igual que le decimos a los jueces en España, no tenéis derecho a estar por encima del poder popular. No sois un poder al margen de la soberanía popular. Y eso va a haber que pelearlo. A los medios de comunicación hay que fomentar la independencia de los medios libres, reales. Y todos ustedes tienen una obligación. O militan ustedes en el relato, o todos y cada uno de ustedes militan en el relato, o nos va a ocurrir como hace 150 años cuando peleamos por el voto. Si no conseguimos democratizar el relato, vamos a volver a ser súbditos. Y respecto de los partidos políticos, es el corazón de la Red Transformación. Y con esto me marcho, de verdad. Miren, todos los progresistas en el mundo nos alegramos de las victorias de la izquierda y nos hemos alegrado de lo que ha pasado aquí en México. Y somos conscientes de lo que está pasando aquí, de la 4T, de esa lucha contra el modelo neoliberal, de ese López Obrador que está inventándose una nueva globalización con los países del sur, de ese López Obrador y este gobierno que está volviendo a recuperar los bienes públicos que fueron privatizados y que por tanto está luchando contra la corrupción que generó la privatización. Ese López Obrador y este gobierno que están volviendo a regular la economía para que las grandes empresas no puedan hacer lo que les dé la gana. Señora, igualmente. Y fíjense ustedes, este gobierno que está diciendo a los ricos, tienen ustedes que pagar impuestos, porque si no nuestros abuelos no van a tener pensiones, porque si no nuestros niños no van a tener educación, sanidad, y si los ricos no pagan impuestos, no hay capital para poder financiar estas cosas. Y si los ricos no quieren pagar impuestos, nosotros, democráticamente, les vamos a obligar a pagar impuestos. Fíjense que en el momento en que quieres obligar a los ricos a pagar impuestos, se tienen que terminar los llamados paraísos fiscales, que no son paraísos fiscales, que son guaridas fiscales. Y de repente México deja de ser una guarida fiscal para esos sinvergüenzas. Y de repente México y el gobierno de México se convierte en un actor que pelea contra esa impunidad de los capitales internacionales. ¿Cómo no van a estar en contra de este gobierno? ¿Cómo
como todos esos que están perdiendo miles de millones de dólares que ganaban, ¿cómo no van a dedicar parte de ese dinero para intentar tumbar este gobierno? Y llegamos al punto central de esta charla, y perdonen que me haya alargado tanto. El punto central es que todo lo que ustedes están haciendo, esta entrada de México en el siglo XXI va a tener un momento de peligro, de riesgo, con la sustitución del presidente López Obrador. Va a ser un momento de riesgo porque ustedes, como país y por su historia, han decidido que no haya reelección. Se podría revisar, pero el presidente ha sido muy claro para quitarle argumentos a los de la derecha que hubieran estado encantados de que el presidente López Obrador hubiera dicho sí, me voy a reelegir, para decirle, ¿veis? Es un dictador. Bueno, pues no les ha regalado esa oportunidad y ha dicho, asumo esta cultura política de mi pueblo y no me reelijo, pese a que sé que una buena parte de mi pueblo querría que me reeligiera. Y ahí de repente tenemos un problema. Y es que la derecha está agazapada desde el día en que ustedes ganaron las elecciones, con el cuchillo entre los dientes y afilado, para esperar cualquier tipo de ocasión para darle el zarpazo a la 4T, porque consideran que este gobierno es ilegítimo, porque consideran que los países son de ellos. Igual que consideran en España que el gobierno del PSOE con Podemos es ilegítimo, porque están acostumbrados a moverse en los palacios de gobierno como si fuera su casa. Tenemos un momento de riesgo. Y van a volver si volviesen con ira, porque creen que les han robado a ustedes algo que les pertenece. Creen que han entrado en sus casas, que se han acostado en las camas presidenciales, donde solamente se pueden acostar los ricos de los ricos y los propios ricos. Y de repente, fíjense ustedes, el presidente López Obrador se ha dado cuenta de ese riesgo, porque el gran problema que yo he visto en toda América Latina es cómo sustituimos a los grandes líderes cuando ya no están o no pueden estar. Y cuando se generan unos vacíos enormes que aprovechan la reacción para tumbar todo lo que hemos construido durante todos los años anteriores. Y el presidente López Obrador se ha adelantado y ha dicho, abrimos un proceso y que sea el pueblo el que señale a través de una encuesta quién va a ocupar la presidencia del gobierno. Y de repente señala y anima a los corcholatas para que se pongan en marcha. Y resulta que mientras que en otros países del mundo no hay una sustitución para los grandes líderes, aquí de momento tienen ya a 4 bien claritos. Y 4 personas con una enorme fuerza. Tienen ustedes a Ricardo Monreal, una persona que ha demostrado su valía recuperando la Ciudad de México en su momento, o articulando ese lugar complicado que es el Senado de México. Tienen ustedes a Marcelo Ebrard, que como canciller ha ayudado a que se le devuelva la dignidad internacional a México. Una persona que también gobernó en la Ciudad de México, una persona muy reputada y con un enorme prestigio. Tienen ustedes a Claudia Sheinbaum, una mujer científica, una mujer también reconocidísima por la gestión de la Ciudad de México y que internacionalmente es señalada como una mujer de referencia por haber sido capaz de una gestión urbana tan complicada. Y está Adán Augusto López, el compañero de toda la vida de Andrés Manuel, secretario de Gobernación, cómplice de él, una persona que tiene el Estado en la cabeza, una persona que es la que está gestionando desde la Secretaría de Gobernación este país y lo que plantea el presidente López Obrador. Madre mía, tendrían que estar ustedes enormemente orgullosos, porque son el único país que no es que no tengan a nadie, sino que tienen ahora mismo 4 enormes candidatos para sustituir al presidente Chávez. Este es el presidente de López Obrador. Al presidente López Obrador. El presidente López Obrador, fíjense ustedes, necesita tener la certeza de que va a continuar la 4T. Y ahí aparece un elemento muy relevante que tienen ustedes que entender. La gran continuidad de la 4T no responde solo en la persona más adecuada para sustituir al presidente López Obrador, sino también en que esa continuidad esté garantizada por quienes portan la continuidad, que son los partidos políticos. Morena tiene una responsabilidad especial, porque en un sexenio no cambia este país, porque en un sexenio no cambian ustedes las inercias de este país. Vengo contando todos estos días que en España hace 50 años que murió Franco y en España sigue habiendo franquismo sociológico, aquí sigue habiendo priismo sociológico, aquí sigue habiendo cultura política heredada, pues claro, de 100 años, que no lo quitas en un sexenio, no lo quitas ni en 2. Ustedes van a necesitar por lo menos 3 sexenios. ¿Y cuál es la garantía de que hay una continuidad? Por supuesto, el mejor o la mejor de los corcholatas, pero también un partido que acompañe ese proyecto.
Porque si no lo hemos visto, si viene la reacción, si vienen estos sinvergüenzas que pusieron a un tipo como García Luna al servicio de la seguridad de este país, si vuelven esa gente, imagínense lo que van a hacer. Imagínense lo que estarían dispuestos a hacer esta gente para que no gobierne Morena, sabiendo que les puede costar el gobierno de Morena la cárcel, porque no van a encontrar ayuda a la hora de juzgar sus barbaridades. Por tanto, fíjense ustedes, es muy importante que ganen ustedes el segundo sexenio y el tercero. ¿Y cuál es la garantía? El piso parejo. El piso parejo. Es esencial que todos los candidatos sepan que si ganan o pierden lo han hecho en buena lid, en igualdad de condiciones. Que todos los corcholatas, cuando salga el resultado, digan: este es un resultado correcto porque el mecanismo era correcto, porque la metodología era correcta, porque se ha hecho de manera correcta, y yo voy con quien gane la encuesta. Por eso todos tenemos la obligación, todos, y me incorporo, porque la suerte de México también es mi suerte. Tenemos la obligación de garantizar ese piso parejo. No puede haber excesos por parte de nadie, no puede haber ningún tipo de abuso por parte de nadie, porque si no los candidatos no van a aceptar el resultado y por tanto todo esto no vale, y la derecha que está agazapada para intentar que los García Luna no paguen su precio, van a aprovechar ese momento de división para asestarles a ustedes el golpe definitivo. Si vamos separados nos van a ahorcar juntos. Por eso de este proceso de primarias no pueden salir ustedes golpeados, heridos, rasguñados, tienen que salir al revés, cohesionados y contentos por la cantidad de candidatos que tienen. Pero para eso hay que garantizar el piso parejo, que es la razón de ser de esta revista y la razón de ser de esta gira que estamos haciendo. Porque es lo que nos ha pedido el presidente López Obrador, que garanticemos el piso parejo. Y ahí está Morena, con la obligación de garantizar el piso parejo, sea cual sea el candidato de su gusto. Si el candidato de su gusto o la candidata de su gusto rompiera los principios de fraternidad, de sororidad, de camaradería, aunque les gustase a ustedes, tendrían la obligación de decirle: así no se hacen las cosas, porque sobre todo somos compañeros y compañeras de Morena, y tienen que salir ustedes fuertes de este proyecto. Y lo último es que quien gane tiene que saber que va a estar más débil que el presidente López Obrador, porque el presidente López Obrador tiene detrás un movimiento social de todos estos años, y la persona que gane va a recibir la herencia del presidente López Obrador, pero no tiene el mismo movimiento social que tuvo él. Por tanto, va a tener mayor debilidad y, por tanto, sería un error que no se apoyase en los demás candidatos. Lo estoy resumiendo en una frase: que los que ganen, que quien gane no lo gane todo, y que quienes pierdan no lo pierdan todo. Que se termine esa idea de que cuando uno pierde una elección se va de partido a buscar suerte en otro lado. No, que se queden aquí, que sigan siendo de Morena, pero porque Morena les da la posibilidad de seguir peleando dentro del partido. No puede ser que quien gane lo gane todo y que quien pierda lo pierda todo. ¡Unidad! Esta es la tarea, unidad. Noroña es otro de los candidatos que, en cuanto se incorpore, le prometo a usted que va a aparecer en la portada de Red Transformación, porque es una persona que se ha caracterizado por la dignidad ideológica y la coherencia durante todo este tiempo. Pero hay otras personas, otros hombres y mujeres que se quieran apuntar. Cuantos más mejor, si esto va a ser una escuela de ciudadanía, donde van a salir ustedes con más liderazgos. ¡Qué suerte! Miren, decía mi amigo Gramsci a la gente en los años 30, un año convulso, una década convulsa, les decía: organícense, porque necesitamos toda vuestra fuerza. Instrúyanse, porque necesitamos toda vuestra inteligencia. Y conmuévanse, porque necesitamos todo vuestro entusiasmo. Déjenme recomendarles a ustedes, como gente comprometida con la democracia en México, miembros de Morena o sin ser miembros de Morena, que de las 4 cavidades de su corazón una la guarden para ganar instituciones, y que por tanto trabajen políticamente en partidos para ganar las instituciones, porque desde las instituciones es desde donde cambiamos las cosas. La otra cavidad del corazón, guárdenla para las calles. ¿Saben ustedes por qué han ganado? Porque al estar ustedes en las calles lograron que el miedo cambiara de bando. El miedo siempre lo hemos tenido nosotros, pero cuando hemos salido a la calle, el miedo cambia de bando. Por eso la derecha estaba intentando salir a la calle,
porque saben que es en la calle donde ellos tienen que ceder. Van a intentar tumbar al presidente López Obrador, van a intentar tumbar a la siguiente persona, pero si la calle está llena de militantes y de gente comprometida, se asustan y no se van a atrever a no respetar la democracia. Hermanas y hermanos, en la calle es donde estamos nosotros. La izquierda pertenece a la calle. El primer ventrículo para las instituciones, el segundo ventrículo para la calle, el tercer, la aurícula para el relato. Militen en el relato, estudien. Siempre los líderes de la izquierda eran gente que pensaba, que escribía, que leía. No hacía falta ser universitario, pero había que leer y escribir. El presidente López Obrador lee y escribe. Tenemos la obligación de instruirnos, tenemos que hacer el esfuerzo de leer. Tenemos que tener la capacidad y el argumentario suficiente como para contrarrestar las mentiras, los bulos, los fake news de toda esa maraña de mentirosos de los medios de comunicación. No dejen solo al presidente López Obrador en la mañanera. Entiendan que cada uno de nosotros tenemos que hacer esa pelea. Y la última cavidad del corazón, amigas y amigos, para la alegría. Para la alegría, porque si no es muy complicado pelear. Porque a veces nos peleamos mucho entre nosotros. Porque nadie odia más a un compañero de partido que otro compañero de partido. Porque es con quien realmente estás ahí chocando, con quien en las primarias confrontas. Y a veces nos odiamos más entre nosotros que a los adversarios políticos. A veces nos decepcionamos en la tarea política. A veces nos cansamos. Pero para eso necesitamos inyectar al pesimismo de la inteligencia, al optimismo de la voluntad, que decía Gramsci. Y para eso hay que mantener la alegría. No nos interesa una revolución que no sea bailando. Les diría a todos ustedes, si les parece esto mucha tarea, que hagan lo que puedan. Betiño contaba la historia de un bosque que ardía y todos los animales huían despavoridos. El león, el rinoceronte, el hipopótamo. Y de repente el pequeño colibrí se para, da la vuelta, va al río, toma una gota de agua con su pico y va hacia las llamas. Y los demás animales le dicen: ¿a dónde vas, loco? ¿Qué te crees? ¿Que vas a apagar el fuego tú solo? Y dice el colibrí: yo voy a hacer mi parte. Hagan ustedes su parte, porque en esta pelea, ya digo, por las instituciones, por la calle, por el relato, y llenos de alegría, se nos llena la cabeza de conciencia. Como siempre termino, decía mi amigo Bertolt Brecht, que solo los pueblos con conciencia son los pueblos que tienen esperanza. Muchas gracias y adelante, que sí se puede. Muchísimas gracias, estimado Monedero. Siempre es muy enriquecedor escucharte. Y también te agradecemos, yo creo que en nombre de todos, tu contribución para transformar las conciencias de las y los culichis. Así que, ¿qué les parece si le regalamos otro fuerte aplauso a Juan Carlos de Loreto? Muchas gracias. Y bueno, antes de continuar, aprovechando que estamos acá reunidos, quiero saludar de manera personal a los y las diputadas que nos acompañan el día de hoy, así que me gustaría mencionarlos de forma muy puntual y que me ayuden a darles un fuerte aplauso. Está con nosotros la diputada local Verónica Rochín. Bienvenida, diputada, y gracias por acompañarnos. La diputada Felicita Pomba también nos acompaña esta tarde. Bienvenida y gracias, diputada Felicita. No sé nada, no la veo, pero Rosario Sarabia también, diputada. David llegara hace un momento, no sé si se retiró, pero bienvenida la diputada Verónica Batis, que está acá enfrente también. Bienvenida, diputada. El diputado Marcos Azueta, que acá estuvo enfrente. Bienvenido, diputado. Y la diputada Victoria Sánchez también nos acompaña. Bienvenida. No veo a la diputada Cecilia Covarrubias, no sé si todavía se encuentra por aquí. Allá está atrás. Bienvenida, diputada. Gracias por acompañarnos. Y también está la diputada federal diputada Marina Valadez. Gracias. La diputada federal Yadira Marcos. Bienvenida, diputada. Gracias por acompañarnos. Y también vi por acá la diputada María. Aquí está, diputada. Bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, para continuar con el programa, quiero ahora cederle el uso de la voz a Cristina Cruz para que nos platique un poco más acerca de la revista Red Transformación. Adelante, Cristina. Pues muy buenas tardes a todas y todos, ¿cómo están? ¿No comieron?
mañana al presidente municipal, al secretario de gobierno y al mismo gobernador esta apertura que nos han dado en Sinaloa para presentar Red Transformación. La verdad es que estamos muy contentos porque este esfuerzo, ya como los comentaba Juan Carlos Monedero, director editorial de la revista, lo venimos haciendo desde el año pasado. Fíjense que lamentablemente no han llegado las revistas por tierra, pero ustedes las van a tener. Les estamos repartiendo, tal vez no nos alcancen a todos, unas postales, ¿sí?, que en la parte trasera traen un QR donde van a poder descargar la revista. Entonces ya la tienen en digital y si no la tienen hay que compartirla. Este es el producto Red Transformación. Es el número 2, es una nueva etapa, una nueva época de este año 2023 y se han hecho hasta ahora 14 ejemplares. El año pasado se hicieron 12 que no están todos impresos, pero cuando tengan la revista en físico, en la parte trasera van a encontrar también un QR donde van a poder descargar todos los ejemplares de Red Transformación. Esto es muy importante porque se trata de una revista de geopolítica y de política latinoamericana con una gran relevancia en nuestro país, en México. Van a encontrar muy buenas plumas, van a encontrar artículos que en verdad son enriquecedores y que esto no va a pasar de moda. Quiero decirles que tenemos el ejemplar número 6, que no lo ven, pero aquí está, ¿sí?, donde está la fotografía de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es un número muy, muy especial porque se trata de todos sus discursos que hablan de Latinoamérica y una respuesta también. Entonces, este es buenísimo, que no se lo pueden perder. Ya nada más tenemos ahorita un ejemplar, las revistas espero que lleguen a más tardar el lunes para que ustedes las tengan. Quedamos que si nos ayuda el secretario de Formación Política para que puedan pasar a recogerlas en un lugar que nos indique, tenemos sus números, sus teléfonos para poderlos contactar y les digamos dónde las van a poder encontrar. Yo quiero recalcar también mucho este esfuerzo que estamos haciendo. Miren, déjenles platico. Empezamos el 1 de febrero una gira muy intensa por el país. Ya estuvimos en Villahermosa, en San Cristóbal de las Casas, fuimos a Ciudad Juárez, a Cuernavaca, a Chihuahua, Ciudad también, fuimos a Morelia, a Uruapan y a Aguascalientes, y ahora continuamos aquí en Culiacán. ¿Qué queremos hacer llegar este mensaje? Nuestra revista dice piso parejo, pero ¿qué queremos? Que haya un mensaje de unidad. Ya leyeron un poco mi biografía y yo les comentaba, desde el 2003, desde el desafuero, nos ha tocado estar construyendo un proyecto de nación. No solamente nos hemos centrado en ganar la presidencia, sino en construir un proyecto de nación que a todas y todos nos beneficie. Entonces, esto es muy importante que sepamos que el sentido de unidad que debemos de tener, no solamente militantes, sino simpatizantes que hemos construido esta cuarta transformación, tiene que permanecer. Ya platicaba Monedero, Juan Carlos Monedero, de estos 4 personajes. Y yo les hablaba desde el 2003, que ha sido el desafuero, el fraude del 2006, después la lucha en defensa del petróleo, las Adelitas, el 2012, otra compra del voto, la construcción del partido, ¿sí?, y muchas cosas que pasaron antes de llegar a la presidencia. Yo lo que les puedo decir, que en todos estos momentos de construcción para lograr esta transformación han estado estos 4 personajes. Los voy a ver aquí de izquierda a derecha. Ricardo Monreal, yo lo refiero no solamente como ahora coordinador del Senado, fíjense que ha sido un personaje en Zacatecas, pero se fue a la ciudad y ayudó a recuperar la Ciudad de México. ¿Se acuerdan que en 2012 se ganó con Mancera la Ciudad de México? Pero Mancera nos traicionó, se vendió. Y entonces
no sé si recuerdan, que ya ni siquiera nos podíamos manifestar en el Zócalo. Y Monreal fue un gran impulsor para que pudiéramos ganar nuevamente la ciudad siendo jefe delegacional en Cuauhtémoc. Marcelo Ebrard, bueno, pues él fue secretario de Seguridad Pública con Andrés Manuel cuando fue jefe de gobierno y después fue jefe de gobierno. Y en ese fraude de 2006, bueno, pues hicimos el campamento en Reforma. No sé si alguien estuvo aquí en ese campamento, que fue la pacificación de un movimiento que se hizo. Pues Marcelo Ebrard fue muy responsable de la organización de ese campamento. Yo les cuento que en esas marchas, en esos mítines que hacíamos para defender el voto, un día Marcelo se fue, terminando el evento, a casarse, ¿no? Hasta ahí su grado de compromiso, que el día que se casó fue a la marcha, se bañó, no sé si se bañó, y se fue a casar, ¿sí? Entonces, ha sido también parte muy importante y fundamental en el gobierno de la Cuarta Transformación como canciller. Está Adán Augusto. ¿Qué podemos decir de Adán Augusto? Bueno, ha sido compañero en Tabasco de Andrés Manuel López Obrador, fue presidente del partido, construyó el movimiento, gobernador, y lo ha estado acompañando. Pero ahora, esta figura tan relevante de secretario de Gobernación, bueno, pues la verdad es que aplaudimos su diplomacia, aplaudimos su estatus político, y le ha dado un gran soporte a nuestro presidente. Claudia Sheinbaum, bueno, pues les cuento, en esta lucha en 2009 defendimos el petróleo, y como era un movimiento pacífico, pues Claudia Sheinbaum encabezó un programa que se hizo con puras mujeres llamado Las Adelitas. Entonces nos íbamos al Senado de la República a defender el petróleo. ¿Por qué? Porque la Policía Federal nos violentaba. Entonces ella nos dirigía en Las Adelitas, y ahora pues es jefa de gobierno en la Ciudad de México, ¿no? También una gran responsabilidad. Entonces estos 4 personajes pues son imprescindibles. No nos podemos dar al lujo de perder a ninguno de ellos. ¿Qué va a pasar? Dice Monedero, lo dice muy bien, que el que gane no lo gane todo, y el que pierda no lo pierda todo. Y eso, aquí de repente decimos, ¿cómo van a estar los 4 juntos? Pues ya los vimos juntos, este mismo año los hemos estado viendo juntos, y eso quiere decir pues que hay aquí pues una hermandad. ¿Por qué? Porque vamos por un proyecto de nación. Entonces, nosotros pues no somos enemigos, y aunque cada uno tenga sus diferencias o tengamos nuestras diferencias, al final tenemos que seguir construyendo este proyecto de nación. Yo no me gusta llamarlo mucha sucesión, yo lo que le digo es continuidad de un proyecto de nación. Entonces es el mensaje más importante que esta revista trae para nosotros. Nos tenemos que preparar para el 2024, porque en un sexenio pues no vamos a poder cambiar de todo a nuestro país, y todavía nos falta mucho camino por recorrer. Yo les digo, en 2018 ganamos, pero no terminamos de luchar. Comenzamos a luchar nuevamente porque tenemos que seguir transformando a nuestro país. Ya para terminar, yo le agradezco mucho, en verdad, a Juan Carlos Monedero, porque estas últimas semanas, este último mes de febrero, nos hemos convertido en compañeros de viaje, pero quiero decirles que él hace un esfuerzo enorme, y la verdad es una sacudida a veces que alguien de otro país venga a decirnos qué estamos haciendo bien y que a veces no vemos que estamos haciendo bien. Él viene de España, llegó ayer, ¿verdad? Ya no sé si ayer miércoles a las 5 de la mañana, se va el domingo, y ha estado así, se va 2 días y regresa 4 días, y otro día se pasa volando, ¿no? Entonces, la verdad es un esfuerzo enorme. Agradecerle, yo le digo que lo vamos a perdonar, porque los españoles vienen a saquearnos, pero nosotros ya nos vengamos, y les mandamos a Peña Nieto, a Calderón, y a quién les mandamos. Ese
azteca y por eso ya lo perdoné. Excesivamente cruel. Los sinaloenses le enviamos a Quirino. No es innecesaria, pero era necesario. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos en verdad y agradecerles nuevamente pues que hayan tenido esta apertura. El mensaje es muy importante y ojalá que sigan la revista. También quiero decirles que hay transmisión en vivo, lo estamos viendo. La página se llama Regeneración Democracia y está en Facebook para que también la puedan seguir. ¿Sale? Pues muchísimas gracias y mañana también nos vamos a ver. ¡Viva Morena! ¡Viva! ¡Viva Morena! ¡Viva! ¡Viva Morena! ¡Viva! ¡Viva Andrés Manuel! ¡Viva! ¡Viva Andrés Manuel! ¡Viva! ¡Viva la Cuarta Transformación! ¡Viva! ¡Viva América Latina! ¡Viva! ¡Viva la humanidad entera! ¡Viva! ¡Gracias, monederos! Este es el espíritu revolucionario de nuestro movimiento contra la democracia real. Muchas gracias, Cristina, por tu participación y para ir cerrando, vamos ahora a cederle el uso de la voz a manera de conclusiones al presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Sinaloa, el diputado Feliciano Castro. Seguramente Juan Carlos está de acuerdo conmigo en lo siguiente. Que prendan las luces para ver. Qué bien que se ríe. Pero bien entendido, Juan Carlos me pidió que antes que hablara yo, hablara Pedro Castillo. Sí me entiendo, ¡Viva el maestro Pedro Castillo, el peruano que le dieron golpe de estado y el pueblo está luchando en las calles! ¡Viva el pueblo peruano! ¡Viva! ¡Viva! No es un asunto menor lo que simboliza el sombrero. Juan Carlos, yo puedo declarar, yo voy con el que gane la encuesta. ¡Bravo! Les quiero invitar a todas, a todos ustedes que hagamos un ejercicio. Levanten la mano los que por convicción puedan declarar, yo voy con el que gane la encuesta. Yo voy. Gracias. Juan Carlos, Cristina, Merari, por ello, Juan Carlos, te podemos decir, en Sinaloa y en México, sí vamos a evitar que surjan los monstruos en este momento de la historia. Y aquí está la prueba y ese es nuestro compromiso. Juan Carlos nos ha comentado una diversidad de temas, haciendo un recorrido de la lucha de los pueblos y la izquierda, muy sugerente. Y podemos sintetizarlo en una convocatoria. Hay que leer. Hay que elevar nuestra visión en qué terreno estamos pisando y a dónde queremos llevar este país. Hay que leer. La calle es del pueblo,
Y aquí me voy a permitir, si le damos seguimiento a toda la exposición que hizo Juan Carlos, en cada país es la historia común de los pueblos. Nos narraba Juan Carlos cómo la gente del pueblo genera la bondad. Y si hay un pueblo que tiene una cultura caracterizada por la bondad, es justamente el pueblo mexicano. Y esto viene desde muy lejos, viene de lo más profundo de la historia del pueblo mexicano. Y justo en estos días, a propósito del Día Internacional de la Lengua Materna, en todos lados, pero aquí en particular en Sinaloa, se desarrollaron diversos eventos que nos permitieron reflexionar en la dimensión de la izquierda, que no es otra cosa más que el humanismo solidario, la situación de los pueblos originarios de las etnias. Y en el Congreso del Estado, por primera vez, llevamos a cabo lo que dimos en llamarle el Parlamento Lingüístico de Sinaloa, donde hicieron uso de la palabra 18 lenguas diferentes, originarias. Y hubo una lengua que permitió universalizar la presencia, y fue el español. Por eso, aunque aquí nos recordaron la violencia que representó la llegada de los españoles acá a México cuando lo colonizan, y que por cierto, hago un paréntesis, el primer acto de violación de la mujer fue el mestizaje, porque el mestizaje nace a partir de la violencia. Y por ello me permito hacer un comentario. La Malinche, el malinchismo, Juan Carlos hacía alguna referencia. Hay que reivindicar a la Malinche, el malinchismo no, porque la Malinche fue la primera mujer que empezó a dar la lucha desde su condición, y ya hay investigaciones de algunas mujeres académicas donde justamente como ella se planteó enfrentar la opresión de que era objeto, justamente generando la inteligencia en función de sus circunstancias. Pero el malinchismo queremos atribuírselo a una actitud de una mujer. Pues eso es parte de la cultura machista que niega la situación de las mujeres, a propósito de que la izquierda o es feminista o no es, y el feminismo o es humanista o no es. Todo esto lo digo para señalar que en esa perspectiva te voy a compartir, en la línea que nos sugiere Juan Carlos, dos situaciones muy interesantes. Una mujer que habla la lengua zapoteco, una joven, nos dijo: para hablar en español, primero pienso en zapoteco. Para pensar la perspectiva del mundo y el internacionalismo al que estamos convocados y del cual nos hablaba Juan Carlos, necesitamos pensar, necesitamos generar y multiplicar, consolidar nuestra identidad como mexicanos, inscritos en la perspectiva del mundo. Y ciertamente el mercado mundial y el proceso de globalización que este supone, que por cierto, el capitalismo nace mundial, porque la llegada de los españoles y el saqueo de América no fue otra cosa más que parte del proceso de emergencia del capitalismo. En ese sentido, necesitamos pensar esa perspectiva, y esa globalización de la economía capitalista es la que nos va generando las condiciones para que nosotros podamos pensar el internacionalismo, el nuevo internacionalismo caracterizado justamente por la hermandad que brota del humanismo solidario. Y ciertamente tenemos una diversidad de lenguas, y lo veíamos con los indígenas ayer. Pero esa dispersión de lenguas, que por cierto, el capital lo que pretende es
estandarizar la mano de obra y por ende negar los idiomas, excepto los que tengan un rol funcional para el mercado. Hay un elemento que nos hermana a todos y es justamente el amor humano. Y esa es la característica principal de la izquierda. Y esta es la esencia con la que yo me quedo del planteamiento de Juan Carlos. Justamente pongamos en el centro el proyecto político que representa el humanismo y que seamos capaces de generar la unidad en torno a esto. Pensar mexicano supone pensar el mundo, supone generar el internacionalismo. Por ello, Pedro Castillo está presente. La otra cuestión, el humanismo, efectivamente, lo sugiere Juan Carlos, no está al margen del humor y la alegría. Y así como en el mundo, las luchas han estado acompañadas de ello, la lucha del pueblo mexicano también está acompañada. Y en Europa tienen su numancia y en México tenemos nuestro Cuautla. 90 días estuvo sitiado Cuautla por el ejército español y Morelos pudo resistir y dirigir el combate al ejército de aquellos españoles gracias al humor, a las guitarras y a la capacidad y la elevada sensibilidad de las mujeres, que en el día y en la noche se tocaban las guitarras y las mujeres bailaban. Así es la lucha del pueblo mexicano y así seguirá siendo aquí y en el mundo. Por eso yo digo que efectivamente resulta muy sugerente lo que nos dice Juan Carlos. La otra cuestión en relación a los indígenas. De los indígenas duramos todo el día, desde las 11 de la mañana hasta casi las 7 de la tarde. Imagínense, hablaron 28 oradores en 18 lenguas diferentes. Y hubo danza, y hubo canto, y hubo poesía. Y había un grupo de Mayo Lloremes que le componen un corrido y ahí lo cantan a Felipe Bachomo. Felipe Bachomo fue un general que estuvo en las filas de Pancho Villa. Lo asesinaron un 24 de octubre de 1916. Y cantaron ahí el corrido de Felipe Bachomo. Pero aquí lo interesante, que lo hacen con mucha alegría y con mucha fuerza, y nos dijo el compositor y cantante del corrido. En el pueblo, allá en mi pueblo, hay mucha gente sabia. Son sabios de la comunidad, que saben componer una poesía, que saben componer un corrido, que saben cantar, que saben bailar. Esa es la cultura del pueblo mexicano y ese es el soporte para que Morena despliegue la capacidad y la inteligencia que hoy plantea Juan Carlos que vamos a necesitar. Por eso, interioricemos y seamos auténticos, que el pueblo decida y que el pueblo conozca la historia de cada quien, de los 4 aspirantes, de los 5 aspirantes, porque hay sector del pueblo que incluyen a Noroña. Y yo diría, estamos en el campo de la izquierda. Será el pueblo el que va a decidir. Yo por eso, Juan Carlos, me quedo con tu planteamiento, pero quiero concluir subrayando el número 1 de las 4 ideas que tú decías, la voluntad de poder. Si nosotros no levantamos la mirada y no generamos y no nos convertimos en una visión de lo que queremos y no nos organizamos en un sujeto político auténticamente enraizado en el pueblo, por ejemplo, hoy que andamos formando comités seccionales en Morena, si esos comités no se activan social y políticamente,
va a ser sinónimo de simulación, ¿sí? Y hemos tenido ya simulación. Y la simulación es un agravio a lo que Juan Carlos nos planteaba hace un momento, citando a Antonio Gramsci. La voluntad de poder necesitamos afirmarla. Y afirmarla y entender, y hay importancia de leer, lo que también Juan Carlos nos sugiere. Hay que ubicarnos que la lucha tiene por perspectiva la relación social capitalista y que el poder tiene que ver con el capital, con el gran capital, de ese tamaño. Por allá en los años 70, el secretario de Defensa de los Estados Unidos tuvo una frase que raya en el civismo en su perspectiva, a diferencia de la perspectiva que nos comparte hoy Juan Carlos, pero él dijo, ese secretario dijo en aquel entonces: pobre sociedad norteamericana, cree que el poder está en la Casa Blanca. No, el poder está en las grandes transnacionales que controlan la economía y las finanzas del mundo. Esta perspectiva necesitamos tenerla. Por ello, Juan Carlos, a mí me parece que el que tú nos sugieras esto es una convocatoria a apostarle mucho a la formación. Merari, Carlos Rea, la formación es clave y esta es una de las enseñanzas con las que yo me quedo. Carecer de voluntad de poder. Yo tengo una opinión crítica del zapatismo, ¿sí? ¿Cuál es el problema del zapatismo? Que en el mejor de los casos tiene una prosa excelente para caracterizar la situación de las comunidades indígenas. O políticamente raya en el anarquismo cuando dicen ¿para qué busco el gobierno o el Estado? Y no fueron capaces de trascender eso. Es mi convicción. Y aprendo del ejemplo de los indígenas de Bolivia que fueron capaces de generar una voluntad de poder para llevar a Evo Morales a la presidencia. Le dan un golpe de Estado, no pasa medio año cuando el pueblo boliviano recupera el gobierno. Ese es el significado de la perspectiva de poder. ¿Qué nos decía Juan Carlos? Termino con esto. Entendamos, y nos citaba Antonio Gramsci, entendamos que hay una disputa por la hegemonía entre el gran capital para firmar los intereses del mercado y la izquierda emergiendo en América Latina y en el mundo, en los propios Estados Unidos de Norteamérica. Y esa hegemonía es principalmente, lo dijo Juan Carlos, un asunto de ideas, de conciencia. Y ahorita hay una disputa por la hegemonía vertebrado por las ideas. Por eso López Obrador todos los días nos está compartiendo sus reflexiones. De ahí que si no tenemos los grandes medios de comunicación, yo creo que todos ustedes tienen acceso a las redes. Por eso no he tenido esa oportunidad de leer uno de los títulos de que la izquierda tomó por asalto las redes, algo así. La izquierda que saltó el algoritmo. Pero si nosotros, como sujetos políticos organizados, somos capaces todos los días de estar comentando, compartiendo la página de Andrés Manuel López Obrador, estaremos contribuyendo para afirmar las ideas de la Cuarta Transformación. 1 minuto, 2 minutos que le dediquemos va a abonar para que seamos millones de mexicanos los que estamos en este debate desde la izquierda y en la perspectiva del humanismo solidario. Ese es el reto. Contribuyamos a fortalecer la izquierda para afirmarla en esta disputa y garantizar que el 2024 refrendemos para que la Cuarta Transformación se mantenga, perviva por muchos años.
y nunca más vuelvan las políticas que agravian a los mexicanos, que agravian al pueblo. Reitero lo que dijo Juan Carlos, citando a Antonio Gramsci: instrúyanse, organícense, conmuévanse. Muchísimas gracias, diputado Feliciano, por su participación. Y para cerrar este evento, le cedo la palabra a nuestra presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Sinaloa, Merari Villegas. Muchas gracias. De verdad quiero agradecer a cada uno de ustedes primero por atender esta invitación, de venir a conversar, de venir a escuchar, de venir a enriquecernos como movimiento. Agradezco por supuesto muchísimo a nuestro invitado especial, Juan Carlos Monedero, que, como bien decía Cristina, hace un esfuerzo magnífico por venir a compartirnos esas experiencias y ese conocimiento. De verdad, Juan Carlos, muchísimas gracias. No te canses de hacer esto por todos los estados de México. Y muchas gracias a Cristina, nuestra compañera Cristina Cruz, muchas gracias por seguir empujando esta iniciativa que de verdad nos viene a fortalecer mucho como movimiento transformador en México. Muchas gracias al diputado Feliciano Castro, es nuestro coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado. Y aquí están mis compañeros del Comité Ejecutivo Estatal. Muchas gracias, compañeros diputados federales, diputadas locales, nuestras regidoras de aquí en Culiacán, consejeras, consejeros, comisionados de la juventud también están acá. Bueno, todas y todos, de verdad que me da mucho gusto que estemos en este evento reflexionando, porque yo sé que después de escuchar la participación de Juan Carlos, cada uno de nosotros hizo una reflexión al interior. Y es que, compañeras y compañeros, quiero aprovechar que Juan Carlos nos ha dejado en este momento reflexivo para recordarles que no es fácil el reto que se nos viene enfrente. Morena es un movimiento obradorista, es un movimiento que un solo hombre lo sostiene en sus hombros. Y entonces llegó la hora, compañeras y compañeros, que consolidemos verdaderamente a este movimiento sin perder la esencia del movimiento, porque bien decía Juan Carlos y me dejó muy pensativa, que es un movimiento partido, porque así yo me refiero siempre que hablo de Morena, un movimiento partido, nuestro movimiento partido. ¿Qué es un movimiento partido? Yo digo que en esencia Morena no debe de dejar ser un movimiento social, un movimiento del pueblo, que sigamos abrazando, que sigamos encabezando las luchas, los reclamos que como pueblo emergen. Pero también tenemos la gran responsabilidad histórica, como bien lo decía Juan Carlos, pues Morena no solamente es la esperanza de México, es la esperanza de Latinoamérica entera. Entonces, esta responsabilidad de consolidarnos verdaderamente como un partido político para ganar a través de la organización partidaria un proceso de elección en donde vamos a estar ya sin nuestro líder moral en las boletas. En el 2018 nuestro presidente fue el tsunami que nos arrastró a todas y todos. Y hay de aquel que haya creído que ganó por sí solo, o que ganó por ser el más guapo, por ganar que el pueblo lo eligió por más guapo, más inteligente. Ganamos por ese liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, porque fue el hombre que encendió la llama de todo un pueblo y que le apostó al despertar, a la revolución de las conciencias. Y en el 2018 el pueblo de México manifestó su poder a través de las urnas y dijo: ya no más a este régimen, necesitamos un cambio. Y la confianza se lo damos a Andrés Manuel López Obrador para que inicie una nueva etapa en la vida política de nuestro país. Y quienes lo acompañamos en ese proceso electoral, pues él nos hizo ganar. Y entonces llegamos a espacios de poder y de representación con una enorme responsabilidad con el proyecto político de la Cuarta Transformación. Llegamos a representar ese mandato del pueblo de México, en donde nos encargaban hacer los cambios que se estaban necesitando.
derrocar el viejo régimen neoliberal, instaurar un nuevo régimen, un nuevo modelo político aquí en México, que por cierto ya el presidente ya lo nombró, el humanismo mexicano. Entonces, compañeras y compañeros, a partir del 2018, pues el movimiento, que en el 2018 todavía pues no éramos tanto, pero en el 2021, cuando se viene la elección de gobernaturas, pues hubo liderazgos que encabezaron las elecciones en los estados. Aquí en Sinaloa, el doctor Rubén Rocha Moya encabezó esa elección en el 2021 y entonces Morena, el movimiento, pues creció muchísimo más. Y a partir del 2021, a estos momentos en la actualidad, Morena en Sinaloa, como estoy segura en otros estados de la República, pues es un movimiento tan diverso, es un movimiento que aquí en las filas de Morena, pues hay expriistas, expanistas, experredistas, apartidistas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos un gran reto como Comité Ejecutivo Estatal, como partido, porque tenemos que unificar al movimiento y tenemos también que preparar al movimiento apostándole precisamente a la formación política ideológica de Morena en Sinaloa, para garantizar que nuestros próximos candidatos y candidatas realmente entiendan a lo que van y por ende el pueblo de Sinaloa pueda tener las mejores apuestas electorales el próximo 2024, que realmente sean, compañeras y compañeros, comprometidos con seguir impulsando la transformación en Sinaloa y en México, porque como bien lo decía Juan Carlos, pues esto no se acaba aquí, van a faltar todavía 2 sexenios más para poder consolidar verdaderamente este proyecto transformador. No hay que echar todavía las campanas al vuelo. Y como él nos decía, pues todavía quedan esos cotos de poder del viejo régimen. Ahí están en el Poder Judicial, ahí están en el Instituto Nacional Electoral, ahí siguen en los sectores agrícolas, donde los líderes de los viejos gobiernos no se resisten a no seguir sobreviviendo y subsistiendo a través del erario público. Ahí siguen en el magisterio y así nos podemos ir en cada uno de los sectores. Por eso necesitamos seguir transformando, seguir empujando estos cambios que en cada uno de los sectores se necesitan. Yo les digo a mis compañeras y compañeros en el Comité Ejecutivo Estatal, tenemos que ir desmontando las estructuras del viejo régimen que aún permanecen en muchos sectores de la población. Y eso no es cosa fácil. Nuestro gobernador, nuestros diputados federales, locales, nuestros alcaldes, nuestros regidores están haciendo un esfuerzo inmenso para seguir empujando. Pero no hay que ser ingenuos. La realidad es que todavía existe ahí el priismo, los pristoides, diría una compañera, y siguen atrincherados, esperando a ver en qué nos equivocamos, esperando aprovechar la más mínima oportunidad para llegar, para dividir, para confrontarnos entre nosotros mismos, y ellos no van a desaprovechar cualquier oportunidad que nosotros mismos les pudiéramos dar. Así que el llamado, aprovechando la visita de Juan Carlos, aprovechando las palabras que ya nos expresó nuestro diputado Feliciano, es, compañeras y compañeros, vamos juntos, vamos juntas a la sucesión presidencial en el 2024. Este Comité Ejecutivo Estatal, lo hemos dicho, nos comprometemos y así lo hemos hecho en las acciones que hemos promovido, a garantizar piso parejo para cualquiera
que sean de nuestras famosas corcholatas, como le decimos, porque hemos tenido la visita de algunos de ellos, y hay un gobernador que se caracteriza por su buena anfitrionía, y hay un partido que les ha recibido también con los brazos abiertos, porque creemos que desde el partido hay que crear las condiciones para poder escucharles, para poder entenderles, para fortalecerles, independientemente quién sea quien lo elija, el pueblo de México, porque ya lo dijo el presidente, el pueblo es sabio, que el pueblo decida a quién quiere como sucesor a la presidencia. Y sea quien sea, no la va a tener fácil. Y como dice el diputado, no hay que dejar que estos monstruos vuelvan, hay que seguir trabajando. Así que les encargamos mucho organización. Estamos ahorita recabando todos los comités seccionales. Hay más de 3.700 comités seccionales que tenemos que realizar en Sinaloa. Les encargamos mucho darle vida orgánica a esos comités, porque lo hemos reflexionado anteriormente, compañeras y compañeros. No se trata de convertirnos en un partido electorero más. ¿Para qué queremos tener una megaestructura como lo tenía el PRI? De nada nos sirve convertirnos en un partido que solamente se proponga ganar elecciones. ¿Para qué queremos llegar al poder? Nada más porque sí. Necesitamos acceder al poder para poder, como bien decía Juan Carlos, pues a transformar la vida política de Sinaloa y de México. Necesitamos llegar al poder para seguir empujando los cambios, para seguir empujando esos cambios que el pueblo necesita. Necesitamos llegar al poder para seguir llevando bienestar al pueblo. Por eso queremos llegar al poder, y no lo podemos hacer simplemente con organización. Lo necesitamos hacer a través de la revolución de las conciencias. No solamente ahorita, en estos momentos, no solamente decir casa por casa, como nos lo enseñó Andrés Manuel López Obrador antes del 2018. Ahora hay que ir conciencia por conciencia. Hay que apostarle a la formación política e ideológica de Morena en Sinaloa. Tiene una gran tarea el profesor Carlos Rea, secretario de Formación Política, y aquí en nuestro partido. Así que contamos con su apoyo, compañeras y compañeros. Por favor, necesitamos que vayamos juntas y juntos a esta gran batalla. Es la primera batalla que Morena va a tener que enfrentar a la oposición solos. Tenemos que demostrar que ya maduramos, que ya podemos enfrentar al viejo régimen como partido político, sin dejar de tener la esencia como movimiento. Así que muchísimas gracias nuevamente, gracias por la oportunidad, de verdad, visítenos cuando quieran, de verdad que esto nos fortalece mucho, es una bocanada de aire fresco, y siempre es muy importante reflexionar al interior y no perder de rumbo, no perder de vista el objetivo mayor. Como dice nuestro presidente, no hay que quedarnos a ver el árbol, hay que ver el bosque, y esa es la invitación. Con esa tarea nos vamos el día de hoy. Muchas gracias. Agradecemos la participación de nuestro presidente y cada uno de los oradores esta tarde, y les agradecemos también a todos y cada uno de ustedes su presencia. Que pasen una excelente tarde. Antes de que se vayan, por favor, antes de que se vayan, regálenos una foto. Una fotito rápidamente. ¡Ánimo! Vamos a traer una revista ahí al partido para... Sí. ¡Ánimo! Nos esperan un momentito solamente para sacar la foto. Se los vamos a agradecer muchísimo. Ay, cuidado, no se vaya a caer. Y todos pueden levantar su mano izquierda con el 4, la cuarta transformación presente.
Listo, muchísimas gracias. Excelente cambio.